gusto, tranquila, para que podamos comprender un poco acerca del marco de la psicoterapia transpersonal. Y bueno, yo les voy a comenzar a contar un poco acerca de lo que es y acerca de los mitos y creencias falsas que hay pues volando, ¿no? La psicología transpersonal implica una corriente de la psicología que es complementaria a las demás. ¿Por qué es complementaria? Porque no solamente abarca todo el aspecto mental, emocional y corporal, ecológico, social del ser humano, sino también contempla todo el aspecto psicoespiritual. Cuando estamos hablando de psicoterapia transpersonal, ojo, porque hay un movimiento transpersonal en muchas otras disciplinas que están contemplando precisamente el aspecto espiritual. Entendamos por espíritu esa capacidad que tenemos de conectarnos con una totalidad, esa esencia que nosotros tenemos en nuestro interior, que es inamovible, que está allí. Uno de nuestros autores fundamentales dice que es un átomo permanente que está en nosotros y que independientemente de cómo estén nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente, ese átomo está ahí permanente y dispuesto para ser considerado como parte de nuestro espectro en esta experiencia humana. Entonces, es muy importante aclarar que la psicología transpersonal, cuando habla de espiritualidad, no está hablando de ningún dogma, de ningún credo. Es más, ahora es más correcto aterrizar la psicología transpersonal, la psicoterapia transpersonal, hacia el aspecto de la trascendencia. ¿Y qué significa trascendencia? Ir más allá de los límites. Bueno, en términos coloquiales, porque sé que nos están viendo tanto psicólogos como personas que están interesadas en este esquema terapéutico o que incluso ya están en un trabajo interior de desarrollo transpersonal, pues voy a tratar de explicarlo en varios lenguajes para que nos quede súper claro, ¿no? En términos generales, una de las grandes diferencias de la psicoterapia transpersonal es que no busca que te adaptes, no busca que sea, no es adaptativa. Lo que hace la transpersonal es que mira al ser con todas las potencialidades que tiene y le acompaña en ese gran camino trascendental para atravesar y que llegue a ser lo que es capaz de ser. En otras palabras, es cuando en un consultorio transpersonal, con enfoque transpersonal, llega una persona, se trabaja sobre el motivo de consulta, ¿sí? Por eso es psicoterapia, porque trabajamos a nivel psicológico, ahora les digo en cuántos aspectos, en cuántas dimensiones, pero también vamos a buscar, nosotros como psicólogos transpersonales, vamos a buscar que la persona se vea a sí misma, que la persona se descubra a sí misma y que viva en su máximo potencial. Esto es, generalmente cuando yo hablo de este tema me gusta plantearles una pregunta que es como muy contundente para entender lo que es la psicología transpersonal y a qué me refiero cuando digo que no es adaptativa. Yo te pregunto a ti Leslie, Rubén, a las personas que nos están viendo, ¿has tenido alguna vez temor de ser lo que eres capaz de ser? ¿O alguna vez has tenido temor de hacer lo que eres capaz de hacer? ¿Te has encontrado en esas circunstancias en las que de pronto tu entorno no te permite realmente expandirte o mostrarte, o hay algún tipo digamos, de obstáculo entre tú y lo que realmente quieres, entre lo que estás haciendo y lo que estás obteniendo y lo que realmente quieres hacer? Bueno, pues ahí es justo donde participa la psicología transpersonal, la psicoterapia transpersonal en específico, lleva de la mano a la persona para descubrirse en este gran viaje. ¿Qué significa? Que tú llegas a consulta por un motivo, el que sea, ¿no? Un duelo, divorcio, algún tipo de pues no sé, alguna circunstancia indeseada, que te sientes mal de alguna manera y consideras que es momento de recurrir a ayuda. Y el psicólogo no solamente te va a acompañar en el proceso de atravesar esto que estás viviendo como persona, sino que te va a llevar a conocerte y a que seas ese ser que tiene un potencial enorme de convertirse, que está dentro de ti. Tú tienes la información. Uno de nuestros autores principales hace una analogía con una semilla. Él dice que el ser humano cuando llega a consulta es una semilla que puede llegar a ser un gran árbol,
Pero cuando llega, solo es una semilla, no es el árbol todavía. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estados muy expandidos y muy conectados con la vida, podemos de pronto creer que ya somos el árbol y nos sentimos súper expandidos. Ahora está muy de moda todo este tema de la espiritualidad y de trabajar con estados amplificados de conciencia. Y bueno, eso propiamente no es la psicoterapia transpersonal. La psicoterapia transpersonal trabaja en el proceso de que la semilla crezca, brote, se convierte en árbol, saque follaje y, de ser posible, dé frutos. ¿Qué significa esto? Digamos que cuando tú estás siendo una semilla, estás debajo de la tierra y debajo de la tierra tienes muchos aspectos con los que lidiar, que son aspectos muy mentales, muy terrenales. Podríamos decir que lo que está debajo de la tierra es lo que representa tu vida cotidiana, ¿no? Después, a lo mejor cuando tú creces, puedes comenzar a desenvolverte de una u otra manera, ya cuando estás haciendo esa semilla en brote, ya estás comportándote de alguna manera. Y puede ser un árbol, pues, que esté sano o que no esté sano a través de su tallo, ¿no? Haciendo esta analogía. O que sea feliz, que se perciba un árbol feliz, o que sea un árbol que no está tan expandido. Posteriormente, pues vamos a ver que ese árbol va a sacar ramas y a través de eso que ha construido va a tener unas ramas fértiles o infértiles. Y si tiene unas ramas fértiles, pues puede llegar a dar un follaje, y si tiene follaje puede incluso llegar a dar frutos. Digamos que lo que busca la psicoterapia transpersonal es que tú no te adaptes a ser solamente una semilla que tenga un temor a salir al mundo, o que seas un tronco que se quede en esa, que asuma la infertilidad, o que te quedes en esas ramas infértiles. Lo que busca la psicoterapia transpersonal es que encuentres en ti ese código, esa información que traías desde ser una semilla, para poder llegar a ser lo que realmente tienes la capacidad de ser. Entonces, por eso te pregunto que si has tenido algún día un temor a ser lo que eres, o a llegar a ser lo que tú sabes, dentro de ti sabes lo que puedes llegar a ser. Por ejemplo, te puedes plantear, y en terapia es muy común que suceda, que la gente llega con una circunstancia de vida o con una circunstancia familiar o laboral en donde realmente la persona se siente muy frustrada o con gran impotencia porque no se puede expresar, o porque sabe que podría estar en una mejor circunstancia y hay algo, ¿no? Ciertos temores, ciertas angustias o ciertos eventos que no le permiten salir y mostrarse realmente como es. Pero no solamente eso, sino que no es como que de pronto ya tenemos muchísima claridad en qué somos, en quién somos y lo que queremos. Un proceso de desarrollo transpersonal implica también que te conozcas, y que, por ejemplo, si tú llegas a terapia y dices que tienes problemas de pareja, lejos de trabajar profundamente para que te adaptes a ese sistema, trabajamos en un proceso de autoconciencia, de autoobservación, y que te des cuenta si realmente es algo sano para ti, si es algo que va a sumar a tu vida, continuar ahí. Y si te das cuenta que estás en un territorio infértil, lo que hace la terapia transpersonal es que te acompaña el terapeuta durante todo este camino, para que puedas salir y mostrar tu follaje. ¿Qué significa esto? La línea basal de un encuentro de psicoterapia transpersonal siempre va a ser la expansión del ser humano, la expansión de la conciencia, y la conciencia representa la percepción de la realidad. Lo que tú crees que es verdad puede que sea una verdad limitada, y entonces puede haber dentro de ti también otras posibilidades u otros roles, otras facetas que habrás de descubrir. Y en una compañía de un desarrollo transpersonal, pues te toma de la mano y te ayuda a encontrarte para poderte mostrar al mundo y para poder recurrir a lo que estás hecho o estás hecha para hacer, porque no todos estamos hechos totalmente en completud, por eso somos seres humanos. Entonces, esa cuestión de encontrar realmente quién eres, a qué viniste, la vocación, es una línea muy importante para trabajar dentro de un proceso transpersonal. Así llegues tú a terapia por un tema de alguna circunstancia familiar, o por un tema de algún accidente, algún duelo, siempre la psicoterapia transpersonal te va a confrontar con tu vocación, para que sepamos si realmente estás tú ejerciendo aquello que tienes un gran potencial por hacer.
Entonces, eso nos lleva a cumplir una labor mucho más allá de los límites que se nos habían dicho. No vamos a buscar qué es lo que está fallando en ti, que no te estás adaptando a tal o cual comunidad o a tal o cual circunstancia. Lo que va a hacer es que va a ir dentro de ti, a que tú te des cuenta por qué, desde dónde viene esa disincronía, esa falta de sincronía con el entorno o con la circunstancia donde estás. ¿Dónde está esa disarmonía? Y a partir de allí ya comenzar a descubrirte y ser congruente contigo en todos los aspectos. Es por eso que la psicoterapia transpersonal es muy profunda, porque se trabaja a nivel psicocorporal, psicomental, psicosocial, psicoemocional y psicoespiritual. Esto es, tú no puedes estar, por ejemplo, súper feliz en un aspecto de tu vida y súper reprimido en otro aspecto, ¿no? Eso representa para la psicología transpersonal una incongruencia. Entonces lo que se busca es recurrir a esa autenticidad para que emerja y entonces haya una congruencia y vivas tú en congruencia en la mejor expresión que se pueda en todo momento de ti. Ahora, no estamos hablando de una psicología positivista, estamos hablando de una psicología, de un trabajo que implica un trabajo muy profundo, que implica un trabajo de mucho compromiso, porque implica entrar a todos esos espacios donde a lo mejor habitan temores, habitan angustias o dudas, y esas dudas se van a integrar y vas a reconocerlas como parte de ti para formarte, para no negarlas, para no reprimirlas. Pero en una conferencia me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre la psicoterapia transpersonal y la psicoterapia humanista? La diferencia son las herramientas, el enfoque, el marco terapéutico, el marco teórico sobre el que se trabaja. Esto es, para nosotros los transpersonales, tú eres un ser humano que ha desarrollado su personalidad incluso desde la gestación. Para las terapias tradicionales, no. Ahora el humanismo ha estado un poco más abierto a este tema. El tema es que, y la gran diferencia con el humanismo, es que sigue siendo una psicoterapia que trabaja a un nivel psicomental, a un nivel psicoemocional, perdón. Entonces, por eso nos apoyamos mucho del humanismo en lo transpersonal, porque el aspecto psicoemocional se abarca desde esa perspectiva. Sin embargo, en la psicoterapia transpersonal, nosotros recurrimos a algo que se denomina la sabiduría interior o la inteligencia interior o el yo maestro o yo maestra, ahora que nos enseñó nuestro invitado el Facebook Live pasado. Entonces, nosotros confiamos en que dentro de ti existe ese átomo permanente que tiene una gran sabiduría, que tiene muchos códigos de información que nos dan tu verdad y no hay como mano negra ni de tu mente ni de tu emoción. Existe esa gran verdad. Entonces, allí es a donde vamos en un proceso de terapia transpersonal. Allí es a donde nosotros como terapeutas, como psicólogos, vamos de la mano con el consultante para que vaya descubriendo su verdad, lo que hay dentro, y no una verdad mental, no una verdad emocional, sino una verdad experiencial. ¿Qué es esto? Que en terapia transpersonal estamos hablando de un aspecto experiencial, a diferencia de lo humanista, que trabaja desde un aspecto vivencial. En lo transpersonal nosotros somos experienciales. ¿Qué es esto? Que llevamos a todos tus estados y dimensiones del ser la experiencia para que tú puedas comprender. O sea, generamos esos campos, esos espacios de congruencia para que tú te des cuenta cuáles son aquellos bloqueos o cuáles son aquellas dimensiones que estaban en incongruencia con tu propia verdad. Esto es, vamos a dar un ejemplo. Por favor, hagan preguntas con lo que voy diciendo para que vayamos dando marcha a una interacción con ustedes. Voy a dar un ejemplo. Digamos que yo estoy dudando si me quiero divorciar, ¿no? Entonces, vamos a pensar que mi aspecto psicomental me está diciendo, no, pues no te divorcies porque imagínate y luego los niños y luego qué van a decir y luego todo el rollo que es, mejor me adapto. Tu aspecto psicoemocional te puede decir, yo ya no aguanto esta situación, o sea, yo quiero hacer algo en mi vida, yo quiero evolucionar, quiero cambiar, o a lo mejor simplemente ya no estoy, pues a lo mejor ya no me siento comprometida con esta persona como pareja, ¿no? Después vamos al aspecto psicocorporal. A lo mejor tu cuerpo dice, no, pues yo tampoco quiero estar aquí.
Ujú. Y a lo mejor comienzas a tener conflictos incluso de aspecto sexual, o a lo mejor comienzas a tener algún tipo de síntoma, algún tipo de somatización, y entonces comienza a emerger todo este lenguaje en donde tu átomo permanente te está diciendo: yo no quiero estar aquí, ¿no? También en el aspecto espiritual puede ser, porque nosotros internamente, nosotros en nuestra esencia, siempre vamos a buscar varios valores, entre ellos la libertad y el amor, pero el amor experimentado desde esa conexión con el todo, desde esa totalidad en la que todos estamos metidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay este tipo de incongruencias en estas dimensiones, en la terapia transpersonal nosotros buscamos que se alinee esto y que vayamos hacia lo que la esencia dice, porque aquí la esencia rige. Si la esencia no está siendo complacida en ese sentido, de pronto podemos comenzar a tener ciertos eventos o ciertas circunstancias en nuestra vida que van a ir en contra de nosotros mismos, que pueden ser enfermedades, que pueden ser síntomas, ansiedades, insomnios, no se diga gastritis, colitis, todo este tipo de cosas. Están hablando de una incongruencia que hay en todas mis dimensiones. Una gran diferencia de la psicoterapia transpersonal es la forma en la que se interviene. Nosotros vamos a recurrir a esta sabiduría interior a través de diferentes técnicas que van a generar estados no ordinarios de conciencia a veces y estados amplificados de conciencia en otras circunstancias. ¿Qué es esto? Que tú cuando estás habitándote completamente, de pronto te puedes encontrar con, esta gran expansión en donde cuando todo es congruente, tienes un amor incontenible, tienes un amor expandido que te lleva a una inspiración, a una creatividad. La creatividad está directamente relacionada con la espiritualidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú alineas todas estas dimensiones, viene todas esas ganas de ser tú y descubres una parte completamente distinta a la que había estado limitada. Por eso hablamos de la trascendencia como más allá de los límites. Esos límites que te habían contado que tenías que cumplir con un rol, con una idea, con una imagen, con unas actividades, con una expectativa, acá es como que todo se derrumba para que resurjas. A veces la gente llega hecha cenizas y entonces a partir de allí hay que comenzar a construir desde este estado del ser. De ahí que las crisis son muy importantes dentro de este proceso. Una crisis es aquello que nos da la pauta para que verdaderamente la persona se transforme, porque es ahí cuando todas estas dimensiones ya están vulnerables, ya están vulneradas, y entonces ahí es donde podemos entrar y hacer que la persona, ojo, no resignifique, sino que integre, reviva y experiencie su totalidad, y a través de ese abrazarse, sentirse en un estado de gozo y dicha que, ojo, siempre va a ser impermanente porque el trabajo interior transpersonal es interminable hasta que nosotros llegamos a la trascendencia humana de muerte. También en este aspecto, el psicólogo siempre tiene en su conciencia el concepto de muerte, y el concepto de muerte se ve muy distinto. Buscamos que en el consultorio haya una muerte y un renacimiento de la persona que llega. Es decir, buscamos que sea un proceso transformacional, porque si la persona llega con algo que le aflige, entonces hay una incongruencia y nosotros vamos a buscar que esté esa congruencia en todas sus dimensiones, lo que le va a generar una transformación. Con una incongruencia que haya, ya, o sea, nos abre toda la pauta y nos hace totalmente un juego distinto para poder trabajar en psicoterapia, y no dirige ni la persona ni el terapeuta hacia dónde vamos a ir. Lo dirige toda la información que nos da ese ser interno en un estado no ordinario de conciencia inducido en la terapia o en un estado amplificado de conciencia que emerge por sí mismo en terapia. Están preguntando aquí un espectador anónimo, buenas noches, ¿qué diferencia hay entre lo vivencial del humanismo y lo experiencial de lo transpersonal? Muchas gracias por la pregunta. Lo vivencial del humanismo te lleva a hacer una catarsis, te lleva a lo mejor a manejar la emoción de una manera como súper expresiva, ¿no? Sabemos que en el humanismo hay dos tipos de intervención, la expresiva y la integrativa.
Ujú. Entonces, ¿qué vas a hacer en el humanismo? Un terapeuta humanista te va a hacer expresar, te va a hacer gritar, a lo mejor te va a hacer abrazar, a lo mejor te va a hacer pegar, te va a hacer una silla integradora que tú hables contigo mismo, a lo mejor te va a hacer algún tipo de psicodrama. Y eso está bien, pero estamos haciendo un trabajo meramente emocional y que es el principal enfoque del humanismo. Pero ahora, recurriendo a este gran, autor, este gran generador también del humanismo americano, que es Abraham Maslow, él al final de su vida, él reconoció que había algo más allá de las necesidades, que había algo más allá de la autorrealización. La autorrealización solamente cumple con aquel aspecto humano que creemos que es lo único que somos. Pero haz de cuenta, espectador anónimo, que Maslow dice que el ser humano, después de que ya está bien, ¿no? O que aparentemente ya atravesó la persona, ya no atravesó a la persona, sino que ya integró a la persona, ya se expresó, surgen unas necesidades de quién sabe dónde, ¿no? Que ahora lo explico de dónde, pero surgen unas necesidades inesperadas y esas necesidades hacen que el ser humano tenga esa ímpetu, esa sale desde lo más profundo y surge una necesidad de tener contacto con la naturaleza, de hacer algo más por el bienestar colectivo, de ser algo más trascendental en la vida. Es cuando todas esas depresiones en terapia o depresiones acudiendo al humanismo, porque en transpersonal se les conoce distinto, pero es como cuando en terapia cuando llega una persona y dice, es que todo está bien y no sé por qué no soy feliz, o no sé por qué no lo disfruto, o no sé por qué estoy triste todo el tiempo. Es que allí, cuando tú entras a esa esencia, emerge la información de tenemos que continuar en ese proceso evolutivo del ser y atravesarlo hacia la trascendencia. Tenemos que llegar a ser algo más que lo que estamos siendo. Entonces, lo que surge en lo experiencial, la diferencia entre lo vivencial es que lo vives y a lo mejor lo revives incluso emocionalmente. En lo experiencial llegas a tener un estado amplificado de conciencia donde te puedes conectar de otra manera con el entorno. Es bien difícil de explicar si no lo has vivido, pero se explican como estados de éxtasis que pueden ser cósmicos, que pueden ser incluso místicos, que pueden ser sensaciones incluso corpóreas de la totalidad. Son circunstancias a las que Maslow le llamó metanecesidades a través de metamotivaciones, que esa metamotivación es eso que emerge de lo interno, Maslow sí lo dice literalmente, que es una cuestión espiritual, usa esa palabra, que surge esa necesidad por trascender, por hacer algo más, ¿no? Yo estoy muy bien con mis hijos, con mi matrimonio, con mi trabajo, a lo mejor, estoy muy bien con mi carrera, con mi profesión, con lo que sea que te dedicas, ¿no? Pero eh, hay algo más, como que siento quién sabe que aquí, una necesidad, algo que me lleva a querer ser más. Entonces, en la terapia transpersonal, lo que sucede es que cuando la persona llega con un estado así, por ejemplo, de depresión, o más bien de una falta de motivación, de una falta de sentido con su vida, vamos a atravesar a la persona, pero no a través de esta expresión humanista, sino a través de directo generar un estado no ordinario de conciencia, en donde la persona, ¿no? Atraviese ese drama, que se dé cuenta del gran potencial que tiene, que lo toque tantito, que se dé cuenta del gran potencial que tiene y entonces que bajen todos los niveles neuróticos que lo llevan a creer que su problema es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona va a experimentar un estado ulterior de conciencia en donde va a ser una experiencia tan profunda que le va a generar una impronta y que poco a poco le va a ir diciendo, le va a ir abriendo como la capa de la conciencia, le va a ir abriendo la percepción de la realidad para darse cuenta que es mucho más de lo que viene a contar. Es decir, el terapeuta toma de la mano a la persona y le dice, mira, yo te voy a acompañar en el camino para que te des cuenta del gran potencial que tienes, de todo lo que pudieras hacer si te experimentaras al máximo. No
que manejes tus emociones, no que controles tus emociones, no que lo limites a una inteligencia emocional, no que seas una persona que sea como, que esté como muy adaptada a todo este manejo de las emociones. Es mucho, mucho más allá que eso. No sé si me estoy explicando bien porque explicar lo experiencial de lo transpersonal, todos los autores y todos los psicólogos nos cuesta trabajo y decimos que es algo que se tiene que vivir. Incluso, pues, Manuel Almendro le contesta a Albert Ellis con la gran crítica que hace a lo transpersonal. Almendro le dice, señor Ellis, para poder hablar de la Torre Eiffel, hay que estar hasta arriba de la Torre Eiffel y no verla en una postal. Prácticamente esa es como pues la descripción que hacemos los transpersonales. Por eso invitamos mucho a que se den la oportunidad de experimentar una experiencia transpersonal que no solamente se limita a la psicoterapia, sino que hay muchos talleres y hay muchos foros en donde se pueden tocar estos pequeñitos despertares. Ahora, la diferencia entre tener una experiencia transpersonal y una psicoterapia transpersonal es eso, que la psicoterapia es profunda, es un trabajo psicológico, de ahí que somos psicólogos, los psicoterapeutas transpersonales, porque hay que atravesar a la persona. No podemos dejar de lado la mente, el cuerpo, las emociones, ni lo social. No se puede dejar de lado de ninguna manera. De ahí la importancia de ser psicólogo. La experiencia transpersonal es como les decía, la semilla de pronto es árbol, toca esa gran experiencia y vuelve a ser semilla. El gran riesgo de la experiencia transpersonal es que como todos tenemos acceso a ello, y hay personas que son muy sensibles que incluso llegan a tener experiencias transpersonales a través de crisis espirituales muy fuertes, que son, lamentablemente son diagnosticadas con todo rigor y sin ninguna piedad. Hay personas que tienen como estas emergencias que como están fuera de contexto se entiende como si fueran enfermedades mentales que no lo son. Pero bueno, se me fue un poco la idea de lo que estaba diciendo, pero estaba tan apasionada que espero haberme dado a entender. Tengo aquí a un comentario. Pawis Gova, buenas noches, gracias por la transmisión. La psicología transpersonal también nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. Pawis, es más allá de conocerte a ti misma. No es solamente conocerte, sino vivirte siendo todo eso que estás conociendo de ti. Ejemplos. Implica como todo ese potencial y aparte lo que tiene muy bonito es que como cuando tienes estos estados de conciencia, te conectas con el mundo, viene el impulso del servicio desde la esencia y no desde la neurosis. O sea, no me dedico a estar al servicio por tener este gran foro o este gran reconocimiento, sino me dedico al servicio porque es tanto el amor que emerge que de alguna manera hay que compartirlo, ¿no? Pero para esto hay que atravesar a la persona y hay que pasar por todos estos trabas y obstáculos tenebrosillos que tenemos por ahí todos los seres humanos. Y entonces, Pawis, no es solamente conocerte, sino expandirte, tener alas y aportar al mundo. Les doy el ejemplo. Una persona que llegó a terapia conmigo hace algunos años, muy deprimida porque se sentía insuficiente en su trabajo y ella era excelente, pero ella no se reconocía a sí misma. Bueno, su terapia la llevó hasta renunciar y se dedica a conseguir donativos para ciertos terrenos en lugares de bajos recursos en la Ciudad de México y construirles parques a los niños de esas colonias. ¿Qué es esto? Un trabajo transpersonal no solamente nos va a ayudar a resolver nuestro conflicto y a conocernos, sino a vivir esa potencialidad, que las potencialidades las tenemos para ayudarnos entre todos. Es maravilloso cuando se hacen cadenas de este tipo de procesos porque nos terminamos ayudando entre todos y nos terminamos convirtiendo en una cadena de favores y en una cadena de amor. Otro aspecto, ahora sigo con las otras preguntas. Otro aspecto es, por ejemplo, que es muy común en psicoterapia, la codependencia, ¿no? La famosa codependencia, las adicciones o las relaciones que tenemos, ya sean laborales o ya sean de alguna otra índole. ¿Qué sucede en lo transpersonal? En lo transpersonal nos vemos todos como esos seres que originariamente, dependiendo también, ¿verdad? O sea, independientemente de los traumas que podamos tener en gestación, porque la gestación es muy importante para un proceso, todo el marco teórico y para
poder intervenir en lo transpersonal abarca desde la concepción hasta esta experiencia expandida que les comento, ¿no? Entonces, se me fue otra vez la idea, perdón. Pero el chiste es que, ¿qué va a pasar cuando la persona realmente está completamente expandida? Pues va a dar amor. Entonces, nosotros de esencia venimos como con esa limpieza original de no hay, tenemos códigos genéticos, sí, tenemos códigos de información, sí, llegamos con un montón de información. Ya para cuando nacemos tenemos muchísima información que ya forma parte de nuestra personalidad y también tenemos experiencias. Y no estoy hablando de una teoría, estoy hablando de ciencia hecha por la psicología del nacimiento, de muchos estudios que la tecnología de hoy nos ha permitido investigar qué sucede con el feto, y hoy sabemos que tienen muchas más inteligencias que nosotros que ya estamos afuera en el mundo. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Lo que yo quería decir era que el ser humano pues nace con un impulso de amor, de comunidad, de contenerse, de abrazarse, de apapacharse, de estar. Entonces, ¿qué pasa con la codependencia, con las adicciones? Pues es una desviación del amor. Entonces, ¿qué pasa cuando estás con una pareja y no te llevas bien, no? En una psicoterapia a lo mejor más tradicional se busca a ver, ¿por qué no toleras a tu pareja? ¿Qué te está diciendo a ti? ¿Cuál es tu espejo? Y entonces te vas por esa vía, ¿no? Por esa vía confrontativa que te va a llevar a hiperracionalizar, hipermentalizar y después emocionalizar la circunstancia y entonces ahí se queda y entonces dices, no, la verdad es que sí, estoy dispuesto a quedarme aquí un rato más, a ver, o me quedo aquí, a pesar de, o sea, a pesar de que yo, dentro de mí hay un impulso por irme de aquí, ¿no? ¿Por qué hay un impulso interno por irte cuando tienes estas circunstancias de codependencia? Porque eres amor. Entonces, cuando tú eres amor, pues es lo que siempre vas a estar buscando. Lo que tu esencia siempre va a estar buscando es el amor. Entonces, ¿qué hay que hacer en psicoterapia transpersonal? ¿Cuál es el marco? Cuando hay una codependencia, hay que hacer por el amor de Dios que esos seres que se habían encontrado en pareja se suelten para que cada uno continúe su camino hacia el amor, porque claramente ya se están desviando del amor, ya se dieron el amor que se tenían que dar, hay que agradecerlo y continuar en el camino del amor. Pero para continuar en el camino del amor no es un trabajo de, ok, vamos a hacer un duelo, dile adiós, gracias, bye, y entonces continuamos con el duelo. No, para continuar con el camino del amor, tienes que aprender a amarte a ti mismo, tienes que aprender a reconciliarte contigo y aprender a lidiar con esa capacidad tan grande que tienes de amar. Ve nada más la maravilla que es esto. Descubres la capacidad tan grande que tienes de amar y entonces desde esa capacidad de amar te atreves a soltar al otro porque es momento de continuar tu camino hacia el amor y de permitir que la otra persona continúe su camino hacia el amor y que se dejen de generar daño. Esa es una perspectiva, lo mismo sucede con las adicciones. Todo es una búsqueda de amor, todo es una búsqueda para resolver un estado de falta de amor y de falta de conexión con nuestra potencialidad, con nuestra esencia, porque somos seres humanos. Y de ahí, lo acabo de decir en un congreso la semana pasada, de ahí la responsabilidad de que los psicólogos nos comencemos a preparar en unas terapias compasivas, terapias que vayan desde el amor, porque nuestros adolescentes actualmente, bueno, siempre ha sido, pero ahora es o sea, está muy, muy comercializado ya muchos aspectos de accesos a sustancias que les pueden engañar, que crean que están viviendo un estado de conexión con el mundo o de despertar espiritual, y en realidad no es así. De ahí la importancia de que tengamos muchos psicólogos transpersonales, porque es una responsabilidad para nosotros poder acompañar este tipo de procesos también. Bueno, vamos a otra pregunta. Carmen dice, hola Carmen, dice, hola, buenas noches, soy consultante de la psicoterapia transpersonal. Esta me ha llevado a conocerme y reconocerme como persona de manera integral, donde he descubierto mis sombras, historias, bloqueos, etcétera, que me he tenido y sigo descubriendo. Gracias a las técnicas aplicadas en consulta y el trabajo interior que llevo a diario, ha cambiado mi forma de vivir, de ser y estar. He reafirmado mi vocación en esta vida,
Los invito a que conozcan y vivan este tipo de psicoterapia. Gracias, Jos, por tu guía y a la comunidad que me ha contenido durante este proceso. Muchas gracias, Carmen. Carmen, bueno, si me permites hablar al respecto, Carmen es precisamente una persona que me siento honrada, que veo en proceso terapéutico, y que al final, en estos engaños que nos contamos, en esto que nos dice la mente, que nos abrumamos por lo que estamos haciendo laboralmente, a lo mejor ya queremos renunciar y queremos decir, no, ya no puedo con esto, y de pronto cuando descubres tu camino, puedes aplicarlo perfectamente a tu circunstancia laboral, porque esto no se trata de que cambies el mundo, que pasa mucho, ¿no? Muchas personas entran, como son pequeños despertares, pues las personas entran en cambios muy profundos, incluso de alimentación, incluso llega un momento en el que se corta todo el círculo social porque ya no hay resonancia, o sea, ya la persona está hablando de algo muy profundo porque se vive con intensidad, se ama la vida, se vive con respeto y también se respetan los procesos que hay que atravesar, que son procesos dolorosos también. Entonces la cuestión es, no es tampoco esa cuestión de que necesariamente le des una vuelta de 180 grados a tu vida, sino que también observes tu vocación, lo que vienes a compartir, cuáles son tus potencialidades y des lo mejor de ti, que ser la mejor versión de ti y lo más feliz posible en todo momento, considerando que decir lo más feliz posible puede ser un estado de tristeza, de melancolía, de nostalgia que se vale, o incluso de apatía. Entonces, todo se vale. La idea es que aprendamos a vivir desde lo que realmente somos. Y así vamos a vivir en congruencia. Por supuesto, si somos seres humanos adultos en congruencia y tenemos hijos, pues eso es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos. Que no se repriman, que se encuentren a sí mismos, que se experimenten, que se expandan. Y ahora, en estos tiempos que en nuestra juventud se permite hacer de todo, ¿no? Afortunadamente se han permitido explorarse porque están tan hartos de tantas generaciones previas reprimidas que han tomado decisiones de encontrarse y de expandirse. Desde mi punto de vista está demasiado materializado el mundo, demasiado enfocado al dinero, pero al final ya tenemos generaciones que nos están buscando expandirse. De ahí también que hay que evolucionar las psicoterapias y hay que integrar, ojo, lo transpersonal no se trabaja en lo individual, lo transpersonal es integrativo, se trabaja psicoanálisis transpersonal, humanismo transpersonal, cognitivo-conductual transpersonal. Lo transpersonal es un marco, es de cómo vas a mirar a la persona y hasta dónde lo vas a acompañar, ¿no? Ahora, muchas gracias. Lies. Hola Lies, dice, han sido tiempos de mucho movimiento colectivo que impacta a nivel individual. El reto es mayúsculo porque la humanidad demanda profesionales que tengan la capacidad y preparación para los nuevos retos post-pandemia. De por sí el individuo en esencia sentimos el conflicto. Amén por los tiempos que vienen. El terapeuta transpersonal integra todo lo que se necesita para trabajar con cada persona, donde se conjunta música, voz, expresión corporal, escritura, dibujo. Gracias por no ser una estadística más y sí, amor, espiritualidad, comunidad, universalidad, trascendencia, coherencia, etc. Muchas gracias, Lies. Muchas gracias. Pues me llena de amor y de cariño que las personas que han experimentado este proceso o lo están atravesando se expresen así. Y es muy buena también tu intervención, Lies, porque ¿de qué nos valemos los transpersonales? Nos valemos de las artes, nos valemos del cuerpo y nos valemos de la voz, pero no es para una expresión emocional, es para que emerja esa esencia y nosotros nos vayamos conociendo más y no nos dejemos de conectar con lo auténtico. Y nuevamente, estas técnicas y las formas de intervención transpersonales se tienen que estudiar porque implican la generación de un estado amplificado de conciencia, de un estado donde la persona se experimenta mucho más amplia de lo que se experimenta con una psicodanza, por ejemplo, que son muy buenas técnicas. Y bueno, cuando se da terapia transpersonal, por supuesto, por eso hay que ser psicólogos, por eso hay que tener como un bagaje de otros métodos de intervención que no sean solo transpersonales, porque hay personas que requieren primero un trabajo psicoemocional muy profundo antes de comenzar a generarse esos estados amplificados de conciencia, que no los decide el terapeuta, de pronto la persona lo saca. Tengo una persona en terapia que es psicóloga y ella me dijo el otro día,
oye, estaba yo con mi paciente, ellos le dicen paciente, estaba yo con mi paciente y estaba yo haciendo simplemente una imaginería, una meditación guiada y voítelas que se me va, ya no podía abrir los ojos, empezó a temblar su cuerpo y empezó a decir cosas como en otra, como que estaba en otro mundo y después dijo, ya no supe, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Pues las personas comienzan a experimentar diferentes circunstancias, diferentes aspectos, eh, ya no son aspectos psicomentales, psicoemocionales, son aspectos psicoespirituales que emergen cuando hay un contexto terapéutico transpersonal y por eso es que hay que estudiarlo para poder contener ese tipo de estados que son muy, muy distintos a los estados ordinarios de estado alfa de conciencia, de meditación o de mindfulness incluso. Olivia. Hola, Oli. Dice, ¿cuál es la mirada transpersonal sobre el ego y cómo se define? Qué buena pregunta. En lo transpersonal y se tiene muy tergiversado este tema. El ego se entiende en lo espiritual como si que fuera lo que hay que derrotar, ¿no? Como que no, el ego no puede ser, es ego. Y entonces caí en el ego otra vez. Y bueno, es que resulta que tenemos distintos aspectos del ego. Tenemos aspectos del ego que son muy destructivos y tenemos aspectos del ego que los necesitamos para ser seres humanos. Dentro del proceso de psicoterapia transpersonal se atraviesa la desidentificación con el ego. ¿A qué nos referimos con esto? A que la persona va a dejar de identificarse tal cual como yo soy esta mujer, madre de tantos hijos, o yo soy este hombre, padre de tantos hijos, tal ejecutivo, o sea, que se limite. Ayudamos a que la persona se desidentifique con un pensamiento, con un sistema de creencias limitante y que su ego se expanda, que su ego crezca hacia la expansión de conciencia y que se integre con un estado de conciencia que represente el colectivo, que represente estados también ulteriores, que el ego pueda respetar esos estados ulteriores. Entonces, nunca nos vamos a deshacer del ego, es una cuestión de amistarte del ego, de darte cuenta en qué momentos el ego trata de dominarte y en qué momentos tú debes intervenir para poderte mantener en esta armonía, de modo que el ego no te rebase. No sé si contesté a tu pregunta y bueno, ¿cómo se definiría? No me siento para nada competente para definir algo tan estructural, tan importante como el ego. En la transpersonal no hay una definición del ego como tal, ni siquiera se considera, nada más se trata de integrar, se trata de amistar y se trata de entrenar un poco, sí, de que te entrenes también para armonizar tu estado de conciencia rutinario, tu estado de conciencia de todos los días, ¿no? Carmen dice, sí, claro, muchas gracias, Carmen. Javier Valenzuela, ¿qué papel tiene para la psicoterapia transpersonal el despertar de la conciencia y de qué formas la promueve? Bueno, el despertar de la conciencia es, digamos, que la médula espinal de la psicoterapia transpersonal. Pero ojo, no hablamos de un despertar de la conciencia en donde nos convirtamos en gurús, en donde nos convirtamos en super yogis, 3X guachuá. No, estamos hablando de teóricos serios que tienen cartografías de las capas de la conciencia, e incluso hay todos esquemas estudiados de despertares de la conciencia, de mitólogos, de psicoanalistas y de psiquiatras muy importantes. Entonces, ¿qué es el despertar de la conciencia? Para aquello tendríamos primero que definir, Javier, qué es la conciencia. La conciencia, como lo dije hace un ratito, es como la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, cuando hablamos de despertar de conciencia, yo diría que estamos hablando de que en un proceso transpersonal vas teniendo pequeños despertares y por despertar yo definiría como el ampliar un poquito tu conciencia y tener un marco un espectro más amplio, ¿no? Abrirla. Cuando yo antes veía solo mi problema y yo me veía que yo era una víctima y yo me veía que el mundo me odiaba, ahora veo que yo puedo aportar al mundo, ¿no? Ahora veo que eso viene a lo mejor de un trauma de falta de amor muy profundo que tengo. Ahora veo que tal vez no sé pedir amor
y ahora veo que tal vez debo de conectarme con el amor y ahora experimento el amor y ahora me siento expandida y ahora quiero que todo el mundo sienta esto y ahora quiero, o sea, estoy definiendo súper dramáticamente, súper histéricamente cómo sería como un pequeño proceso transpersonal que va poco a poco aportando al despertar de la conciencia. Entonces, Javier, respondiendo a tu pregunta, es fundamental el despertar de la conciencia en un proceso de desarrollo transpersonal, comprendiendo estos términos, despertar y conciencia, no desde un credo en específico, sino desde este marco psicológico. Recordemos que estamos hablando de psicología. ¿Y de qué forma lo promueve? Lo promueve de muchas maneras. Lo promueve a través de ciertas técnicas específicas, a través de las artes, de las danzas, de la respiración, que la respiración pues es una súper herramienta que ya vamos a tener el gusto de hablar con Juan Diego cuando se recupere. Y también lo promueve a través de terapias, bueno, ahorita no está, ahorita estamos todavía en ese proceso como corriente de investigación clínica, pero lo promueve a través de ciertas terapias asistidas que son ya de otro nivel, ¿no? Que están ahorita en un proceso pues de ponerlo en un marco legalizado y en un marco clínico para poder hacer terapias asistidas también con algún tipo de sustancia o con algún tipo de medicina. Ahora, de medicina sagrada, esto es alguna planta de poder con toda la preparación que requiere esa aplicación. También como parte de la psicología transpersonal se recurre muchísimo a prácticas chamánicas que han estado como, que están, digamos, que han estado siempre, ¿no? Y se recurre a la sabiduría ancestral chamánica para poder entender estos estados de conciencia tan ampliados que existen. Entonces, en ese sentido, no es que lo promueva, pero sí en esta necesidad de conectarse con el todo inherente a la experiencia humana, a veces el ser humano lo busca. Es por eso que les digo que para evitar que se tergiverse y para evitar que se entienda que es como que es como algo sencillo y que nuestros jóvenes vayan inmediatamente a ciertos lugares en donde es nada más generarse un estado no ordinario de conciencia o amplificado y ya. Para eso, como psicólogos, tenemos la responsabilidad de prepararnos. Bueno, espero haber contestado, Javier. Es que yo me sigo de largo. Emilio, hola Emilio, ¿cómo estás? Dice, hola Jos, ¿qué te conecta a ti? ¿Cómo te conectas con el amor? A mí principalmente me conecta la naturaleza y eso nos conecta a todos. Cuando estoy en un momento así histérico que ya no me aguanto, que digo, no, hoy estoy así hoy estoy muy ponzoñosa, hoy soy veneno para el mundo, voy a la naturaleza y entonces bailo, respiro, hago postraciones, de pronto nada más me tiro a ver el cielo, pero eso es algo general, eso es algo universal. La naturaleza siempre, siempre nos va a conectar con estos estados expandidos de amor. Ahora, ¿qué me conecta también y que es algo que promueve mucho lo transpersonal? La comunidad. Cuando nos damos cuenta que hay seres que comparten con nosotros estos estados, que comparten estas experiencias de vida, que conocen este amor que no se puede contener, que es como muy expandido y de pronto es un dolor muy profundo también porque se genera conciencia del desamor que hay en el mundo, la comunidad ayuda muchísimo y la comunidad siempre también nos va a salvar. Dice Emilio, y enhorabuena porque ese entusiasmo se siente puro amor. Muchas gracias, Emilio. Olivia, excelente, gracias, Jos. Ya me hice bolas aquí porque ya vi como 5 veces el comentario de Emilio. Entonces, bueno, son las preguntas que hasta ahora he visto. Por favor, si tienen más, ayúdenme a ponerlas. Estoy aquí como un poco recargando la información. Y no sé si estoy cargando en tiempo, pero también en Zoom pueden escribir preguntas. Pero en términos generales, o sea, como un poco también ir cerrando, es la psicoterapia transpersonal, es una psicoterapia que va a ver en ti no lo que eres, va a ver en la persona no lo que es, sino lo que es capaz de ser. Es una terapia seria que tiene un marco teórico muy profundo, que estamos haciendo todos los transpersonales un esfuerzo muy grande para que se convierta que tenga un marco científico mucho más sólido de lo que hoy ya tiene en avance, que habemos varias asociaciones trabajando duro para promoverla y para que se comprenda
como la corriente, la importancia que hoy tiene, que nos invita a abrir los ojos, despertar y darnos cuenta que hoy la humanidad está teniendo estos impulsos para la trascendencia. Hoy la humanidad está teniendo ese impulso para atravesar el límite, para atravesar a la persona, que digamos la persona sería lo que nos ayuda a trabajar todas estas magníficas terapias previas. Somos una gran familia, tenemos al abuelito, a la mamá, en la psicología, por eso no podemos renegar de ningún otro enfoque terapéutico. Somos completamente incluyentes porque solamente estando trabajando de la mano vamos a poder nosotros evolucionar la terapia y acompañar. Ojo, el ser humano está evolucionando por sí mismo en este aspecto. El motivo de consulta está cambiando cada vez más en el consultorio y eso ningún psicólogo me va a dejar mentir. Entonces, si la humanidad está evolucionando porque está comenzando a tener diferentes inquietudes, está comenzando a tener diferentes necesidades, entonces es el momento de que comencemos nosotros como psicólogos a abrir nuestra mente. Yo sé que es muy difícil porque de pronto como psicólogos estamos muy dentro de nosotros y muy casados con nuestros autores, con nuestras teorías. Yo soy una apasionada de la transpersonal y me ha costado mucho trabajo, de pronto hasta ir en contra de ciertos autores transpersonales que digo, no, es que eso ya no es. Pero lo primero es encontrarte a ti como terapeuta, hacer un trabajo interior duro como terapeuta, entender esto de lo que te estoy hablando, experimentar un momento de tu vida, un proceso transpersonal que te desgarre todas esas creencias, todas esas cuentos que te contaron, encontrarte como terapeuta transpersonal, no creerte el cuento de que eres alguien que está más preparado que la persona que está frente a ti, no creerte que tú tienes la solución del problema del de enfrente, no creerte que eres alguien que por tener muchísimos diplomas tienes las respuestas a todas las preguntas. Eso es un trabajo muy, muy importante en el andar, en el ejercer del psicólogo transpersonal, porque a partir del trabajo y de la comprensión y el propio camino andado del terapeuta transpersonal es que se abre el marco, porque se está hablando en un lenguaje metaconsciente. Y en ese lenguaje metaconsciente, la esencia de la persona que tienes frente a ti ya sabe qué tan preparado está el terapeuta a nivel interior, no a nivel intelectual, para poderse expresar. Mientras más preparación tiene el terapeuta, más se puede expresar esa sabiduría del otro y con mayor confianza sale y más locuras pasan en el consultorio y se hace un baile extraordinario. De ahí la importancia de que nosotros como psicólogos transpersonales nunca, nunca, nunca podemos dejar nuestro propio proceso de camino, nuestro propio proceso andado. Y bueno, espero haber sido como clara, espero que les haya servido de algo conocer acerca de esto. En la AMPIDET tenemos una formación para psicólogos transpersonales, no para psicólogos, y entonces acérquense a preguntar si les interesa, si resuena. Necesitamos psicólogos porque de verdad necesitamos unir fuerzas en este gran despertar humano. La gente está abriendo cada vez más la conciencia. Necesitamos unir fuerzas para poder contener todos estos crisis que están surgiendo y que evitemos en la medida de lo posible dar como primer recurso el medicamento o el diagnóstico sin responsabilidad. En lo transpersonal, para poder emitir un diagnóstico, se necesitan pruebas fehacientes, no solamente conductas, no solamente criterios de conducta o formas de comportamiento. Nosotros necesitamos escuchar lo que el ser de esa persona está diciendo, lo que está gritando. Voy a dar unos webinars prácticamente gratuitos con una aportación de verdad irrisoria y nada más para que aseguremos el quórum, que van a hablar. Uno se va a llamar crisis espiritual o enfermedad mental, donde les voy a compartir la visión transpersonal desde esta mirada del amor de una manera súper padre. Y también voy a dar un webinar de cómo se miran las heridas de infancia desde lo transpersonal. Entonces, por favor, hay que ser responsables como psicólogos y también como ser humano. Si sientes que hay algo que dentro de ti te exige más, pues entonces busca un psicólogo transpersonal y hay opciones. El chiste es que todos hagamos comunidad, que hagamos conciencia
que vivamos en amor, que nos queramos mucho, que nos respetemos como seres humanos y que podamos ver lo que somos capaces de ser y que no nos conformemos con lo que nos dijeron que somos. Enhorabuena porque ese entusiasmo, ese ya lo había leído. Muchas gracias, Jos, dice a Adán. Y pues yo les doy las gracias a ustedes. Muchas gracias por este tiempo. Espero haberles dejado algo, una semillita allí. Y si no, pues está bien. Bienvenidos para disfrutar esto. Si tienen alguna duda adicional fuera de esto que lo ven en diferido, con todo gusto pueden escribirnos y ahí estoy yo detrás de todo esto siempre prácticamente teniendo una atención directa a cualquier duda. Un abrazo, muchas gracias, que pasen muy bonita noche y bendiciones para su corazón, que se expanda lo más seguido posible y pensemos en el otro. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves con el tema la integración de las artes expresivas en la terapia transpersonal con Mireya Alejo. Va a estar buenísimo. Gracias. Bonita noche. Chao.